Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. Le habla su profesor Ramón Mendoza. A mis alumnos y exalumnos de la institución reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos del grado 10 y a toda aquella persona que quiera repasar los conceptos básicos de la física elemental, esa física de 10 en la parte de la mecánica, lo pueden hacer en la guía número 51A. Jóvenes, todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón o en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Repito que el tema es un repaso básico elemental de la física y es haciendo énfasis allí en la mecánica. Tomo una gráfica muy elemental de un bloque que se le va a aplicar una fuerza horizontal u oblicua, mire el ángulo ahí, o se le va a levantar o a bajar en el eje de la Y, o sea, en el plano vertical. Contamos con las dos velocidades, la velocidad inicial, velocidad final, la aceleración, la distancia y el tiempo que se van a manifestar. El bloque está en este punto y va a ser desplazado al punto que está acá. ¿Listo? Entonces, empezamos a recordar en el movimiento uniforme. Movimiento uniforme, velocidad igual a distancia sobre tiempo. La distancia se puede medir en metros, centímetros o kilómetros, pero el tiempo se puede expresar en segundos, minutos u horas. Entonces, por lo tanto, la velocidad se puede expresar en metros sobre segundo o kilómetros por hora o centímetros sobre segundo. Se despeja ahí la distancia o el tiempo, depende, en fin, es un tema muy fácil, el movimiento uniforme. Luego vimos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde hace presencia la aceleración, que se define como cambio de velocidad en un tiempo determinado. La unidad más conocida, metros sobre segundo cuadrado o centímetros sobre segundo cuadrado. De aquí, cuando despejamos velocidad final, este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar y esta velocidad inicial que está restando pasa a sumar. Entonces puede quedar las fórmulas básicas así: velocidad final igual a la inicial más o menos aceleración por tiempo. Distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más o menos aceleración, tiempo al cuadrado, todo sobre 2. Velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por distancia. Observamos que dice más o menos, depende si el movimiento es acelerado o desacelerado, elemental. ¿Listo? En el movimiento vertical simplemente tomamos la aceleración y la llamamos gravedad, que la gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos más próximos y estos caen con una aceleración llamada gravedad. Su valor promedio 9.8 metros segundo cuadrado. Y a la distancia la llamamos altura. Ese es el movimiento vertical, que puede presentarse lanzado hacia arriba, lanzado hacia abajo o caída libre. Entonces es de ajustar esta fórmula. Mire, velocidad final, observe, a la inicial más o menos gravedad por tiempo, donde veamos aceleración, repito, y gravedad. Observe si el cuerpo va subiendo o bajando. La altura, observe, velocidad inicial por tiempo, más o menos gravedad por tiempo al cuadrado, todo sobre 2. Y la tercera, velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado, más o menos 2 veces, observe ahora, gravedad por altura. Depende si el cuerpo, repito, va subiendo o va bajando. Cuando un cuerpo sube, recordamos, pierde velocidad pero gana altura. Pero cuando un cuerpo cae, gana profundidad y gana velocidad. Recuerde que si la velocidad arriba final es 0, entonces aparece tiempo que tarda en subir.
Y acá, si la velocidad final es 0, despejamos altura, ahí aparece altura máxima. ¿Listo? Pasamos al movimiento parabólico elemental, donde la velocidad inicial en x es igual a la inicial por coseno, o sea, x con coseno, y la velocidad inicial en y igual a la velocidad inicial por seno de teta. Sí, solo si el ángulo teta corta el eje de las x. Y las fórmulas básicas allí del parabólico son tiempo de vuelo 2 veces la velocidad inicial en y sobre gravedad, altura máxima 2 veces la velocidad inicial en y al cuadrado, todo sobre 2 gravedad, alcance máximo igual a la velocidad inicial en x por tiempo de vuelo. En el movimiento semiparabólico, entonces la fórmula básica es la inicial en x igual a la misma inicial, que es la misma final. Observe por qué la gravedad no actúa allí, pero la velocidad inicial en y es 0, por lo tanto, observe, las fórmulas básicas son altura total, gravedad, tiempo al cuadrado, todo sobre 2. Aquí despejo tiempo de caída, mírelo, tiempo de caída. Observe, este está dividiendo, pasa a multiplicar, gravedad pasa a dividir y despejamos con la raíz cuadrada. Tiempo de caída 2 veces la altura total sobre la gravedad, raíz cuadrada de eso. Alcance máximo igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de caída. Y en el movimiento circular uniforme, las fórmulas elementales que vimos allí, periodo igual al tiempo que tarda en dar una vuelta, tiempo sobre n, frecuencia, el número de vueltas sobre tiempo, o sea, sobre segundo. El periodo y la frecuencia son inversos entre sí. La velocidad es distancia sobre tiempo, pero la velocidad angular es el ángulo que es máximo 2pi y el tiempo es periodo. Por lo tanto, la velocidad lineal es igual a la distancia que recorre la circunferencia, es la longitud 2pi por radio y el tiempo es periodo. Haciendo esto acá, observe lo que estoy mostrando, 2pi sobre periodo, entonces me queda que velocidad lineal es igual a la velocidad angular, miren acá, por el radio. Y aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Hacemos entrada aquí en el tema de dinámica, especialmente en la segunda ley de Newton de fuerza. La fuerza es el producto de la masa por aceleración. A veces se aplica la fuerza, pero no se produce movimiento. Observe, pero fuerza es la masa por la aceleración, o sea, la fuerza es lo que produce, detiene o modifica un movimiento. Se expresan las unidades en forma vertical, observe, si la masa es kilogramo y la aceleración es metros sobre segundo cuadrado, eso me da newton, o sea, una unidad de la fuerza en newton. Si la masa se expresa en gramos y la aceleración se toma en centímetros sobre segundo cuadrado, eso me da dínamo. O sea que las unidades de la fuerza son newton y dínamo. Haciendo la equivalencia por un newton me da, observe, 1 kilogramo es 10 a la 3 gramos, o sea 10 a la 3. Y un metro me dan 10 a la 2 centímetros, 10 a la 3 por 10 a la 2 me da 10 a la 5 dínamo. Observe que eso es elemental. Luego pasamos a peso en la forma vertical. ¿Por qué? Porque la fuerza se puede aplicar, allí en la gráfica la mostré, en forma horizontal o en forma oblicua, pero el peso se ejerce en forma vertical. Observe, entonces, viendo que peso es una fuerza, mírelo, masa por la aceleración, que ahora la llamamos gravedad. Es decir, siempre que levanto un peso hay que hacer una fuerza. Observe, siempre que levanto un peso hay que hacer una fuerza, pero no siempre que se aplica una fuerza es para levantar un peso. Por lo tanto, peso es masa por gravedad. Obsérvese de acá. Las unidades del peso, observen, miren acá. Peso, masa se mide en kilogramos, gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado, eso me da kilogramos fuerza. Un kilogramo fuerza es 9.8 por 1 me da 9.8 kilogramos metros segundo cuadrado. Observe, un kilogramo fuerza me da 9.8 newton. ¿Listo? Ahora acá la unidad pequeña.
Gramos fuerza, ¿de dónde viene? De gramos por la gravedad que la paso de metros a centímetros, multiplico por 100, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Un gramo fuerza es igual a 980 por 1, mírelo, me da 980 gramos centímetros sobre segundo al cuadrado, y esto me da, lo que estoy mostrando, dinas. Por lo tanto, un gramo fuerza es igual a 980 dinas para hacer equivalencias. ¿Listo? Trabajo mecánico es simplemente la fuerza que se le aplica por la distancia que recorre. ¿Listo? El trabajo puede ser de forma horizontal y oblicua, y también el trabajo puede ser de forma vertical. De forma horizontal oblicua, entonces la fuerza se mide en newton, fuerza por distancia, por el coseno, y la distancia se mide en metros, pero el coseno carece de unidades simplemente porque es un valor, y ese newton por metro me da julios, y la otra unidad de la fuerza es dinas, la otra unidad de la distancia es centímetros, y esto me da ergios. O sea, las unidades del trabajo son julios o ergios, las unidades de la fuerza son newton o dinas, y las unidades de la distancia son metros o centímetros. Acá, cuando el trabajo es de forma vertical, peso por altura, observe, peso por altura. ¿Listo? Entonces, el peso se toma en kilogramos fuerza, la altura se mide en metros, y eso me da kilográmetro. El trabajo se mide en kilográmetro. Observe que las unidades de la fuerza son 2, newton y dinas, pero las unidades del peso son, observe, newton, dinas, kilogramo fuerza y gramo fuerza. Tiene 4 unidades. Las unidades del trabajo son julios, ergios o kilográmetro. Y voy acá a hacer reglas de 3 para recordar que un newton es igual a 10 a la 5 dinas, un metro es 10 a la 2 centímetros, entonces concluyo que un julio es 10 a la 7 dinas por centímetro me da ergios, o sea que un julio es 10 a la 7 ergios. ¿Listo? 10 a la 7 ergios. Recordemos, entonces un newton es 10 a la 5 dinas, pero un metro es 10 a la 2 centímetros, 10 a la 5 por 10 a la 2 me da 10 a la 7, un julio, newton por metro me da julio, y esto me da ergios, es igual a 10 a la 7 ergios. Lo mismo en el plano vertical, kilográmetro es igual a kilogramo fuerza por metro, un kilográmetro es igual, pero un kilogramo fuerza es 9.8 newton, mire, lo reemplazo por metro, lo que concluyo que un kilográmetro es igual a 9.8 newton por metro me da julios. ¿Listo? Esas son las unidades de el trabajo. Entonces son julios, ergios y kilográmetros. Julios, ergios y kilográmetros. Las unidades de la fuerza son newton o dinas. Las unidades del peso son newton o dinas, kilogramo fuerza o gramo fuerza. Pero las unidades del trabajo son julios, estamos repasando, ergios, julios, ergios, mírenlo acá, julios, ergios o kilográmetro. Listo, un julio vale 10 a la 7 ergios, pero un kilográmetro vale 9.8 julios. Y entramos a potencia mecánica. Simplemente se define como el trabajo que se realiza en un tiempo determinado. Entonces también la potencia puede ser de forma horizontal, oblicua o vertical. Aquí me voy potencia igual a trabajo sobre tiempo, pero potencia si el trabajo es fuerza por distancia, observe, pero aquí potencia es trabajo sobre tiempo, pero el trabajo aquí es peso por altura. Observe que aquí la potencia es de forma horizontal u oblicua, y aquí la potencia es de forma vertical porque trabaja el peso con altura sobre tiempo. Entonces, fuerza por distancia me da newton por metro y el tiempo se mide en segundo. Newton por metro me da julios. Julios sobre segundo aparece la unidad de la potencia que me da vatios. La potencia se expresa en vatios. Un kilovatio es 1000 vatios. Ahora, acá en forma vertical, el trabajo se expresa peso por altura, observen en forma vertical, por el tiempo, pero el peso se mide en kilogramos fuerza por altura, que es metros, y eso me da kilográmetro, observe, sobre segundo. Esa es la otra unidad de la potencia. Pero, observe, 76 unidades de kilográmetro sobre segundo
los físicos lo llamaron un horsepower, o sea, un HP, un caballo de fuerza. Y cuando multiplicamos kilográmetro, un kilográmetro que vale 9.8 julios por 76, me da 744,8 vatios, porque se produce que julios sobre segundo me da vatios. Entonces esta es la otra unidad de la potencia, vatios o HP, observen, ¿listo? Y llego a la energía mecánica, que es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es la capacidad que tiene un cuerpo en movimiento para producir un trabajo. O sea, es la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo en movimiento, o sea, en función de la velocidad. ¿Qué es energía potencial? Es la capacidad que tiene un cuerpo en función de su posición, la altura. Entonces, masa, velocidad al cuadrado todo sobre la fórmula de energía cinética, que es un trabajo, y energía potencial, masa, gravedad por altura. La masa se mide en kilogramos, la velocidad metros, segundo, todo al cuadrado. Por supuesto que no tomo a 2, estoy trabajando con las unidades. Esto me queda kilogramos por metro lo abrí sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me da newton, newton por metro, observen, me da julio. Energía cinética se expresa en julio, es decir, que la energía es la capacidad para producir un trabajo. Aquí, energía potencial, masa, gravedad, altura. La masa se expresa en kilogramos, la gravedad metro sobre segundo cuadrado. No tomo el valor 9.8 por metro, que es la altura. Esto me da newton. Observe, kilogramos metro segundo cuadrado me da newton y esto es metro. Y esto me da julio, por lo tanto la energía potencial se expresa en julio, o sea que es un trabajo. La energía es la capacidad para producir un trabajo. Bueno, jóvenes, ahí está un repaso muy elemental a tener en cuenta para seguir el curso, los procesos matemáticos o mecánicos. Chao, bendiciones en Cristo, amén y amén.